Este programa es infantil, 0 a 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Bueno, aquí vamos a hablar, tipo barra podcast, barra debate, sobre la guía estudiantil para la Universidad Francisco de Paula Santander. Les traigo a un filósofo del año 1550. El nombre es desconocido, para generar misterio. Vamos a hablar sobre el capítulo 4, que se basa en el estudio como proceso de comunicación del conocimiento, el cual nos habla de dos tipos de comunicación, en el que uno es oral y otro es escrito. Oral puede ser debates, podcasts como este caso, y el escrito pues todo lo que yendo periódicos, ¿qué más? Periódicos, revistas, foros. En internet generalmente encuentra ese tipo de comunicación. También nos habla de que de que tanto el oral como el escrito es como que la base sobre donde se sostiene la educación actual, todo el sistema educativo. Entonces, el capítulo 4 nos divide en 3 partes. Vamos a comenzar con el punto A, que básicamente nos habla de las fallas de la comunicación, el cual nos dice que todo tipo de comunicación dentro del estudio debe aplicarse pues de la mejor forma posible, ya que en esto se pueden presentar fallos y no se puede entender bien y aprender bien. ¿Qué opina usted de esto? A ver, pues como persona que ha sido estudiante, yo opino que a veces en las explicaciones o en los temas con respecto al aprendizaje, yo pienso que la gente suele perderse mucho en su propio cerebro, en su propia manera de pensar, en su propia psique. Tendemos a, cuando estamos aprendiendo o escuchar a las personas, tendemos a ignorar lo que las personas nos están diciendo y a concentrarnos en nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, nos suele pasar en las clases que estamos en una clase prestando atención al profesor y terminamos pensando en cualquier otra cosa, ya sea relacionada con el tema de la clase o no tenga nada que ver. Entonces, esto nos hace susceptibles a muchas razones exteriores. Entonces, me gustaría saber la opinión de ti como persona de la edad moderna, si en el futuro han cambiado las cosas. Por lo visto, han cambiado un poco porque tengo que usar este tapabocas porque ocurrió la pandemia hace poco. Entonces, la comunicación entre los estudiantes y el profesor, ¿cómo ha cambiado desde entonces en el futuro? De hecho, gracias a la pandemia tuvimos que ajustarnos a clases virtuales. Entonces, eso impidió un poco esta tan aclamada falla del conocimiento de la comunicación, puesto que en nuestro ambiente hogareño podemos estar perdidos en nuestros propios eventos, como usted dice, ya que estamos acostumbrados a que la casa es un lugar para cosas totalmente diferentes que prestar atención a las clases. Entonces se han presentado muchísimos tipos de hecho, la educación virtual actualmente es demasiado criticada porque pues, ¿me entiendes? Un poco jóvenes prestan la atención a las clases y no solo eso, los profesores no están completamente acostumbrados a este tipo de comunicación. Entonces, también depende muchísimo del receptor, si quiere prestar atención a las clases. Y también depende muchísimo del que nos da las clases, porque si no sabe manejar bien no sabe explicar ni manejar bien este tipo de canales donde nos dan las clases virtuales, pues va a ocurrir esto llamado la falla de comunicación. ¿Qué opina usted no solamente sobre la educación virtual, sino que de esos tipos de fallas de comunicaciones cuando el ambiente no se presta para adecuada educación, por decirlo así? A tu mamá o tu hermano te llaman o el ambiente está en constante ruido. Pues yo opino que la mejor manera de sobrellevar este tipo de situaciones sería tal vez tratando de buscar un lugar cómodo, un lugar en donde
en donde se tenga la suficiente tranquilidad para poder recibir la clase. Ahora, no todas las personas contamos con esta gozo, porque hay muchas personas que no tienen el suficiente espacio adecuado para tener concentración en su clase virtual. Las personas, por este tipo de razones también, o sea, no todo se lo podemos adjudicar al hecho de que los estudiantes o la manera de comunicarse de los profesores o la manera de los estudiantes de prestar atención, ya que las condiciones en las que uno vive claramente son muy importantes. Entonces, no todas las personas tienen un espacio fijo en su casa para poder tener ese tipo de tranquilidad, de prestar atención a la clase. Otra cosa y que me gustaría averiguar es que el mundo como tal en mi tiempo no estaba preparado para un tipo de pandemia que nos encerrara a todos totalmente y que paralizara la economía. Entonces yo creo que como no lo estuvo en mi tiempo, en el futuro no lo estuvo tampoco. Creo que el mundo no estaba preparado para entender todo ese tipo de sistema virtual. Entonces creo que ¿hace cuánto ya sucedió la pandemia? Ya casi 2 años de la pandemia. Ya casi 2 años de la pandemia. Yo creo que va a acostumbrar mucho tiempo a que las personas se sientan cómodos con ese sistema de comunicación. Por lo tanto, yo creo que todavía el mundo no está preparado y por lo tanto intenta volver a la presencialidad. Porque no se sienten cómodos con la manera en donde aprenden, en la manera que reciben los conocimientos. Entonces me parece que es parte y parte, no podemos adjudicar todo a las ganas de la persona y al entendimiento, y tampoco podemos echarle la culpa a todo el ambiente alrededor de nosotros. Es 50-50. De hecho, pues el libro nos habla de eso, que tenemos que tener un buen lugar o ambiente para poder prestar atención y así poder sintonizarnos con las personas que nos tratan de explicar sobre el tema y que haya una buena comunicación. Y pues referente a lo que tú dijiste, tienes completamente la razón. O sea, el sistema educativo no ha cambiado en los últimos 200, 300 años, aunque la forma de enseñar hayan como que evolucionado, pues aún así la gente no se ha acostumbrado a utilizar el 100% de estas capacidades tecnológicas. Entonces por eso es que choca un sistema educativo tan arcaico que tiene ya como que 500 años, o 300, 400, y pues ya te algo, o sea, a no prepararnos nosotros para este tipo de ocasiones como la pandemia, pues suceden este tipo de choques educativos que no podemos entender bien los temas dentro de las clases por la virtualidad. Buenas tardes a todos los el espacio-tiempo en este podcast. Hoy viajamos al pasado para entrevistar al profesor Gregory Shell, y viajamos a este momento del tiempo precisamente para escuchar y entender cómo una persona del pasado de algún año alrededor de 1800 podría entender la forma de comunicación que tenemos hoy en el futuro. Me interesa bastante preguntarle sobre los medios elegidos para la transmisión y las ideas determinadas de la fisiología, la sociología y la metodología que tenemos nosotros en el futuro. Por ejemplo, entonces a través de estos medios, como pueden ser los celulares, el periódico, como usted ya lo conoce, las computadoras, ¿qué opina usted o qué piensa de todos estos medios en los que se nos transmite la información y cómo nos sentimos al recibirla? Pues sinceramente, en la actualidad, hace 300 años, no existían todos estos métodos de comunicación, y pues yo me atrevería a decir que pues estos métodos de comunicación darían mejor educación, información o informarían mejor a la gente, pero
es mejor decir que no, puesto que gracias a la pandemia, lo más importante de la sociedad actual como la educación se ha visto afectado gracias a este tipo de, no gracias a este tipo de métodos, gracias a como las personas que ejercen mi trabajo, que es profesor, no han utilizado bien este tipo de aparatos, lo cual es demasiado sorprendente, como aparece un libro ahí. No nos han sabido utilizar bien para poder enseñar a los jóvenes de hoy en día. Pero también el problema no abarca sobre todo esto. Ahí, como dice la redención del conocimiento y conocimiento creativo. A veces, me incluyo, en el pasado los profesores teníamos un punto de vista muy arcaico a la hora de enseñar, que era pues ir al colegio, libros, leer tal libro, etc. Ahora pues se puede decir que sigue siendo algo prácticamente igual. Y pues es problema de los profesores, obviamente, no solamente los profesores, sino que del sistema educativo actual. Y, como dice aquí, recepción del conocimiento. También no es solamente, o sea, la parte del profesor, sino que al contrario, los estudiantes tampoco ofrecen ayuda no ponen su atención a la hora yo qué sé, de prestar atención a las clases, puesto que supongo, ¿no?, que esto es como un tipo de jueguito, y pues ellos se enredan en él y no prestan atención a las clases, desgraciadamente. ¿Usted qué opina, de mi punto de vista, sobre este tipo de si estos aparatos han ayudado o han mejorado la recepción sobre los conocimientos? Yo opino que ese tipo de aparatos se han globalizado y es algo que utilizamos diariamente todas las personas. Toda la información la tenemos a la palma de la mano. Tenemos tanto, pero a la vez tenemos tan poco, porque, como lo decía usted, en el pasado y en el futuro, las cosas tristemente en el sistema de la educación han cambiado en realidad poco porque en el futuro siguen existiendo diferentes distractores, igual que en el pasado. Entonces, a este asunto ya a veces recae al estudiante, claramente, pero no estoy negando que también el sistema en el que estamos hoy en día es un desastre totalmente, no ha cambiado en muchísimos años. Entonces, toda la información que tenemos a la palma de nuestra mano no se distribuye de buena manera o no se utiliza de la manera en la que se debería utilizar. Ahora, algunos requisitos que nosotros, tanto como en el pasado como en el futuro, siempre son totalmente necesarios para el buen uso de la información es querer escuchar. En base a lo que nosotros queramos entender, la motivación por la que tengamos que aprender a saber escuchar es muy importante a la hora del aprendizaje. También es muy importante el saber escuchar, porque exige una preparación de antemano. No todo lo que nosotros tenemos, la información, hay que dejar que el profesor la distribuya. Nosotros también tenemos que, en cierta medida, colocar de nuestra parte, ¿no?, claramente. Y para escuchar también hay que tener un ambiente de la mejor posible manera, dependiendo de la situación de cada uno. Entonces, estos tres factores se me hacen de lo más importante para tener unos buenos requisitos, claramente. También traje anotada una información que es sobre la memoria activa. Estudie apuntando a un fin consciente y concreto. Estos son algunos tips de la memoria activa. Estudie con intención de recordar. No intente memorizar sin estar seguro de haber comprendido. Aprenda activamente pensando y expresando. O sea, sí, pensando y expresando, y hable y escriba ese tipo de situaciones. Ponga en práctica diversas mecánicas de memoria fotográfica o asociándolo con otra cosa. Aprenda repitiendo distintos intervalos. Seleccione los detalles, o sea, las cosas que usted crea que se pueden olvidar.
y cambie o asócielo con diferentes actividades. Y al final termine sacando ventaja de esta memoria o de la concepción tan arcaica que tenemos de memoria en el futuro, incluso y también en el pasado, obviamente. De hecho, pues como anteriormente, la gente tiene diferentes tipos de memorias, con los libros, con las fotos, y pues uno de los problemas de de la educación actual es que simplemente se basa en uno, en dos, que viene siendo, por decirlo así, el de los libros o algo por el estilo, algo que se ha ampliado gracias a la pandemia, que mi compañero me explicó que se han desarrollado nuevos métodos de comunicación a la hora de atender las clases y que pues sí, se ha amplificado las formas de memoria que tiene la gente. A continuación, la pregunta que quisiera hacerle a nuestro invitado temporal es: ¿qué piensa de cómo ha evolucionado la comprensión, la memoria y la concentración en todos estos aspectos educativos? Comprensión, la memoria y la concentración. Pues yo creo que una de las más importantes es la comprensión, ya que gracias a esta depende de todo, o sea, cómo nosotros entendemos lo que nos están diciendo, y pues de esta recae todo el sistema educativo actual. O sea, si no comprendemos bien las cosas, posiblemente entendamos otra cosa que no sea la que nuestros profesores quieren decir en este caso. La concentración. La concentración también es demasiado importante, ya que si no estamos prestando atención a las clases o algo por el estilo, a la información que nos están dando, simplemente no vamos a poder hacer la otra, que es comprender. Y las dos se complementan, las tres se complementan, y pues sin una, la otra es prácticamente imposible. ¿Y cuál es la tercera? La memoria. La memoria. La memoria es muy, muy importante, porque aquí depende de cómo nosotros adquirimos y recibimos, guardamos el conocimiento que nos están entregando. Y si no, la memoria también depende muchísimo de la concentración, ya que si nosotros no estamos concentrados, lastimosamente la memoria no va a funcionar bien, y todos los conocimientos que tenemos, como dicen por ahí, nos entra por uno y nos sale por el otro, simplemente no van a quedar almacenados, y como decimos, una falla de la comunicación más por no prestar atención, como los jóvenes de ahora en las redes virtuales. Explayándonos un poco en el tema, ¿usted cree que de pronto a veces la memoria que nosotros entendemos en ese tipo de clases virtuales, sea clases virtuales, cuando uno lee un libro o cuando los profesores dejan para aprender algo, ¿usted cree que esta técnica de memorizar todo es algo fundamental o simplemente cree que no es necesario? Porque hoy tenemos bien entendido que la globalización de la información ha llegado a todo el mundo. Por ejemplo, a veces en una clase de química, nosotros generalmente nos mandan a aprender la tabla periódica, pero la podemos mirar claramente para saber realizar los ejercicios. Un químico, de hecho, los químicos, no todos se tienen memorizado la tabla periódica completamente con su masa, peso atómico, sino que ellos consultan la tabla periódica. Entonces, en cierta parte, a veces la memoria o la retención de la información, hoy en el futuro se está perdiendo cada vez más ese tipo de conocimiento, porque va siendo poco necesario, ya que toda la información la tenemos en nuestra mano y es consultable. Ahora, ahí entra el uso de la información y como nosotros la tomemos, la comprendamos y la sepamos manejar claramente. Sí. Pues sinceramente opino que, o sea, en mis tiempos, desgraciadamente, los canales donde pues podíamos aprender, como viene siendo, hay diferentes tipos de memoria, a veces la gente aprende o guarda información mejor de forma con videos, con leyendo, con escuchando, algo que desgraciadamente en nuestro tiempo era como visto como que simplemente pereza de los estudiantes, no puede entender o guardar o asimilar información de forma mecánica, que es como nos basábamos nosotros en nuestro tiempo. Ok, pues eso es un punto de vista bastante interesante, ya que en esos tiempos todo ha cambiado permanentemente. Entonces, muchas gracias, Gregory Shell. Muchas gracias. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado.
es que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago. Bueno, en nuestra tercera sección, que viene siendo el punto C, tenemos a nuestro magnífico cantautor colombiano Andrés Cepeda. Mucho gusto, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Mucho gusto, todo bien, la verdad encantado de conocer que no mames existen los viajes en el tiempo. Entonces, pues, el punto C básicamente va a la exposición del conocimiento y trae su académico, tras los trabajos académicos y exámenes. ¿Usted qué sinceramente qué opina de los exámenes? Yo, en el colegio, en mi línea temporal obviamente, sinceramente, o sea, no era ni malo en los estudios ni bueno en los estudios. Creo que la forma en la que los conocimientos se aprenden o la forma en la que nosotros recibimos y damos a entender nuestros conocimientos es muy importante. Por ejemplo, en mis canciones y en las letras que yo escribo, siempre hay un factor muy importante que es como yo expreso toda la información que he aprendido, ¿no? Sí. Entonces, la manera en la que la información se da a entender a las demás personas o cuando uno ya trabaja con esa información es muy importante. Por ejemplo, este podcast, que es un resultado de todo el aprendizaje que tú has tenido a través del tiempo y se viene a expresarse para intentar que otras personas tengan una mayor concepción de esta información para ejercerla. Ok, pues el punto de también nos habla pues, de la exposición que o sea, podría ser cuando escribes y sacas una canción nueva y la gente presta atención a la letra. Y también nos habla de que básicamente, o sea, el ciclo de esta exposición se basa en que el que recibió el conocimiento tiene que pasar a dar el conocimiento. Entonces tú recibes el conocimiento, haces la canción y entregas el conocimiento de tu canción. Y ahí sucesivamente, se podría hablar como que tú lo recibiste, te inspiraste, lo sacas, inspiras a alguien más, en este caso. Expones a que les pudiste recibir el conocimiento y esa persona pasa a dar el conocimiento. Y es un ciclo sin fin. Exactamente, yo reitero en lo que dije anteriormente, en esa parte del conocimiento, que es que a veces la educación y la música en ese sentido son muy parecidas. Nosotros recibimos la información, por ejemplo, un cantante puede ser a través de cosas que le sucedieron en su vida y un estudiante es a través de lo que recibe del profesor. Trabajamos esa información, o sea, por ejemplo, en el estilo de que yo hago mis canciones y el estudiante ejerce esos conocimientos, o sea, en un debate, en una charla. Y después de ese debate y esa charla, dejamos a la gente con algo, ¿sí? Algún aprendizaje nuevo, algo en lo que ahora esa persona tiene más conocimiento acerca de eso, ¿no? Igual que en la música, siempre queda guardado en los corazones de las personas. Entonces es muy importante cómo esta información se transmite, ya que la música, como es tan cautivadora, hace que la gente al final termine aprendiendo esos conocimientos. Por lo tanto, la información que vamos a ejercer y cuando nosotros como estudiantes ejercemos esta información, es muy importante que esta información, que para que llegue a los demás, sea una información didáctica, algo creativo, algo interesante. También, qué buen punto de vista, es un poco revolucionario y pues sale a los profesores y a los estudiantes a la hora de enseñar o a la hora de recibir un conocimiento, ser más creativos a la hora pues, de enseñar. También nos hablan de las tareas de clase, pues que se le asignan a los estudiantes cada cierto tiempo tareas o trabajos. ¿Qué opinas sobre eso? Yo opino que las tareas obviamente son muy necesarias porque es cuando usted ejerce los conocimientos que usted tiene, claramente, ¿no? Pero al tiempo, a veces le damos tanta importancia a las tareas que simplemente terminamos perdiendo el sentido de lo que una tarea significa. Sí. Porque una tarea significa es el entendimiento de la información que nosotros tenemos.
Pero ¿qué pasa en el sistema educativo? La gente termina copiándose las tareas y buscando lo primero que encuentra en Google sin comprender la información que reciben, claramente. Entonces, a veces no es la cantidad de tareas que se dejan, sino la calidad de la tarea que se deja y la forma en la que la tarea se deja, una tarea creativa, una forma en la que los estudiantes puedan entender. Obviamente la educación no es un circo, no es para que los estudiantes se diviertan, o sea, obviamente hay que se divierte aprendiéndose, pero no es especialmente en eso, uno viene a aprender, pero también tiene que tener cierta parte de diversión, de creatividad. Pues tiene razón y efectivamente lo que usted habló sobre que las tareas son para evaluar los conocimientos antes vistos en clase o simplemente buscar nuevos conocimientos en las redes, en todas estas aplicaciones como Google. A veces son vistas, interrumpidos su buen uso gracias a la copia excesiva de algunos estudiantes o algo por el estilo. También esto tiene que ver con los exámenes, que pues son las principales pruebas académicas que utilizan las organizaciones educativas para evaluar los conocimientos, el progreso y el entendimiento del estudiante. ¿Qué opina de los exámenes? Yo pienso que los exámenes es donde uno ya totalmente mide sus conocimientos, ¿no? Sinceramente, yo en mi experiencia con el sistema educativo no puedo decir que nunca he copiado en un examen, porque usted y yo sabemos que lo hemos hecho alguna vez. Entonces es algo que sinceramente la mayoría de gente alguna vez ha hecho, pero me parece que este punto de vista puede ser un poco controversial, pero me parece que en la manera en la que uno copia también dice mucho de la persona, ¿no? Porque si una persona copia por copiar y una persona copia por comprender, que puede llegar a ser el caso, me parece que es una situación bastante diferente. Que la copia esté bien o mal, eso ya va en cada persona. Sí. Eso es algo que se puede debatir, pero este no es el punto del debate. Es que los exámenes son para medir el conocimiento totalmente, y si no se saca ningún conocimiento o aprendizaje de los exámenes, entonces en el futuro, cuando uno vaya a ejercer esta información, la vaya a llevar a cabo en la realidad, se va a perder mucho el punto de esos exámenes, porque nunca se hizo lo que se debía hacer prácticamente. Pues yo estoy completamente de acuerdo, y pues para evitar hacer copia, los estudiantes deben aprender a cómo estudiar para estos mismos, porque pues seamos sinceros, la información que recibimos a través de las clases no queda completamente abarcada para nosotros a la hora de realizar un examen. Entonces pues ojalá que tenemos que tener una buena preparación para estos mismos, que obviamente que los exámenes requieren una preparación especial que pues depende de cada persona, porque como dijimos anteriormente, las personas tienen diferentes tipos de aprender las cosas y asimilarlas. También nos habla de que los repasos diarios, los apuntes y sus respectivos resúmenes nos ayudan a comprender mejor los temas que se van a evaluar próximamente. Y pues no hace siempre punto, o sea, nos sumerge siempre sobre el repaso esta guía. Ok. Nos habla de que no debemos interponer trabajos o tareas antes de la preparación del examen. O sea, antes de la preparación no, me equivoco, antes de la presentación del examen. ¿Usted podría decir por qué? ¿Por qué? Porque es importante no estresarnos antes de un examen, básicamente. Me parece que lo que no aprendió en una semana no lo va a aprender en una hora, ¿no? Efectivamente. O sea, hay que ser responsables también y tener en cuenta de que hay que dejar cierto tiempo y cierto espacio para el conocimiento de las actividades, porque el estresarnos antes de hacer una prueba solo significa un estrés cognitivo que no va a llegar a nada. Entonces es mejor, si ya no estudió, una hora antes no va a salvarlo del estudio. Entonces hay que saber bien en qué horarios
y en qué tipo de lugares y tiempo hacer el estudio. También nos da una estrategia, o sea, la guía nos da, o sea, una estrategia de estudio que pues la voy a decir a continuación. Usted mira, ¿qué opina de esta estrategia de estudio? Planificar el tiempo y el espacio dedicados al estudio, como lo acabo de decir mi compañero cantautor, lo más chimba de Colombia, que tenemos que tener bien ubicado el ambiente donde queremos aprender las cosas, donde queremos prepararnos para que nos evalúen esos conocimientos. Cultivar el arte de escuchar con apoyo a la disciplina, asistir a todas las clases, lo cual pues muchos jóvenes de ahora no hacen. Poner en práctica las técnicas de lectura científica, lo cual tampoco muchos jóvenes ahora no hacen. Tomar notas organizadas y complementarlas con lecturas después de la clase. Integrar grupos de estudio con actividades a sustentarse previo a un estudio individual. Repasar periódicamente las distintas asignaturas y presentar rigurosamente todas las pruebas académicas, como dijimos anteriormente, que debemos prepararnos bien, tener un preparamiento especial a la hora de presentar un examen. ¿Qué opinas de esta estrategia de estudio que nos da la universidad? Pienso que el entendimiento que nos da esa guía del estudio es obviamente algo que se debe realizar, ¿sí? Yo creo que es algo que los estudiantes siempre tienen en cuenta, pero, o sea, ellos lo saben que lo tienen que hacer, pero no lo hacen, obviamente. Esta guía, en esta parte en específica, está aclarando algo que los estudiantes tienen en cuenta, pero que nunca aplican. Entonces yo pienso que esta parte en concreta de la guía hay que trabajarla de una manera más recreativa, ¿sí? Porque si simplemente escuchamos esa información, se pierde como el sentido de lo que nos quiere transmitir. Entonces, es algo que ya todo el mundo sabe, entonces es algo que todo el mundo normaliza y es algo que la mayoría de los estudiantes no suele hacer. Entonces hay que buscar nuevas maneras de llegar y de transmitir esa información a las futuras generaciones. Pues esta no ha sido mi opinión. Sinceramente, lo que dijo mi compañero Cepeda estoy completamente de acuerdo, que pues este tipo de estrategias y estos tips, los estudiantes la tienen como que en su mente, pero nunca las ejercen. De todas maneras es una estrategia de estudio, cada quien tiene su forma de estudiar para los exámenes y cosas así. Nos quiere disfrutar con una innovación de... No, no. La idea así que quería tocar la guitarra. No. Recuerden ese sábado 13 ir al concierto de Andrés Cepeda. El magnífico. Aplausos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Es un placer tener a tan importante cantautor colombiano aquí, que todo el mundo lo conoce. Qué lindos rizos y querido Cepeda. Gracias. Qué lindo cabello. Nosotros tenemos diferentes sistemas de comunicación en los que podemos transmitir y recibir la información. Por ejemplo, los celulares, que es este aparato con el que estamos grabando este tipo de entrevista, ¿no? Sorprendente. Sorprendente. Uy, pero... Los celulares.